Bueno, estamos en la séptima sesión de clase, en la sexta sesión, en inspecciones e investigación de incidentes y accidentes. Ok, vamos a dar el inicio. Tenemos acá como primera diapositiva la investigación y reporte de accidentes. Tenemos como base legal la Constitución Política del Perú. Asimismo, tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos la Ley 26.842, la Ley General de Salud. Asimismo, tenemos la Ley 29.733, Ley de Protección de Datos Personales, y la Ley 29.783, que es la ley materia de esta clase de estudio y materia de todas las sesiones que hemos tenido anteriormente, como base pilar fundamental. Muy buenas noches, creo que es un problema de internet. Tenemos la investigación y reporte de accidentes. ¿Okay? Tenemos la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo antes mencionada y sus modificatorias. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo número 003-2013, que aprueba el reglamento de la Ley 29.733 en la Ley de Protección de Datos Personales. Asimismo, el Decreto Supremo número 005-2002 GTR, en el cual aprueba lo que es el reglamento de la Ley 29.783, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorios. ¿Okay? Asimismo, tenemos la resolución ministerial, ¿no? Y todo esto que sirva de bagaje, digamos, normativo para cualquier inspección de SUNAFIL, para cualquier ámbito que ustedes quieran implementar, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, ¿no? Como por ejemplo la resolución ministerial número 050-2013 que aprueba el uso de los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo. Ahí se encuentran todos los registros referenciales y obligatorios que deben tener un SST, digamos, para todo, bueno, más adelante vamos a tener un caso de estudio, un caso de debate, para que podamos afianzar toda la normativa y todos los conocimientos necesarios, y si en ese caso hay supervisores, ¿no? Personas que están en el área SOMA, puedan también intervenir, digamos, para poder gestionar un debate, digamos, de lo que es la normativa, el tema de la responsabilidad, qué procedimientos son los adecuados, qué tipo de método de investigación hay en lo que son, para lo que es incidentes o accidentes, y esto obviamente reportaba ante el SUNAFIL. ¿Ok? Bueno, acá tenemos la normativa básica, ¿ya? Ahora pasamos a la otra diapositiva. Tenemos los incidentes de trabajo. A ver, ¿qué son incidentes de trabajo? Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Es decir, el trabajador, el colaborador que está, digamos, en una actividad, digamos, de trabajo, de capacitaciones, obviamente en un trabajo que puede ser, por ejemplo, minero, metalúrgico, etcétera, o de construcción, vemos que hay un incidente, o sea, se reporta el incidente, trabajador, digamos que ha tenido un percance en las labores, pero no ha tenido en gran consideración una lesión personal, ¿okay? No sufre lesiones corporales, ¿no? Que obviamente son leves y que se requieren solamente primeros auxilios, ¿no? Pueden ser unos cortes pequeños, digamos, un poco de arañones, en general que no repercute en una correcta realización de los trabajos y una lesión corporal mucho más compleja, ¿no? Y que lo puede incluso paralizar en las labores respectivas. Asimismo, estos incidentes y accidentes de trabajo se van a reportar, en el caso de la SUNAFIL también que entra a fiscalización, es muy interesante su metodología y también las metodologías para lo que es la investigación de accidentes e incidentes. Asimismo, el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa
o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional como invalidez o muerte. Acá hay un caso muy interesante que vamos a ver más adelante, ¿no? En el cual ocurrió una lesión, obviamente, una lesión, obviamente, de ciertos trabajadores que quisieron ayudar a un trabajador prácticamente que perdió la vida, ¿no? Un ex colaborador de una empresa. Y vamos a ver los casos del IPERSE adecuado, vamos a ver los procedimientos que faltaron en esa intervención. Asimismo, como dicen, en todo accidente hay una perturbación funcional de invalidez o muerte. O sea, puede ser, digamos, que pierda algún miembro del cuerpo o que ocasione en esta forma trágica o extrema la muerte del colaborador. En estos casos es muy importante seguir una metodología adecuada en el tema de investigación, como por ejemplo, que lo vamos a ver, lo que es el árbol de causas y consecuencias, o quizás lo vemos los 5 por qué, ¿no? Que es una metodología básica para ver la investigación de incidentes o accidentes. Asimismo, es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Okay? Este es muy importante, ¿no? Ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo la autoridad de él y aún fuera del lugar de trabajo y horas de trabajo. Inclusive puede ser que no estén las labores, pero el trabajador ha salido, digamos, y está en otras condiciones que obviamente son parte del trabajo, pero está dentro de las horas de trabajo, pero ocurre un incidente o accidente, que es parte del alcance quizás dentro del contrato de trabajo que se le va a indicar de acuerdo a los procedimientos que tenga la empresa, de acuerdo al tipo de contrato que tenga. Y es más que todo, si es que esté en planilla, como lo vamos a ver más adelante, que en muchos casos, como en una RMIPE o MIPE, adolecen mucho, ¿no? Adolecen mucho de trabajadores en planilla y prácticamente ocurren la mayor cantidad de incidentes que no se reportan porque no hay un supervisor o no hay un comité de seguridad en el trabajo y por ello ocurren lo que son accidentes, muchos accidentes de trabajo por la acumulación de incidentes que no se reportan, no hacen un correcta implementación de un IPRC, no hacen correctos procedimientos en base, por ejemplo, a un mapa de riesgos, un IPRC, reporte de incidentes, ¿no? Un plan de trabajo adecuado, en una correcta implementación de un sistema de seguridad en el trabajo. ¿Okay? Acá es un tema muy importante lo que es el empleador en cuanto a lo que es la responsabilidad de un accidente de trabajo, ¿no? Como parte de la labor de liderazgo que tiene, digamos, en la empresa donde están trabajando, ¿no? Los colaboradores, ¿no? Porque como vimos anteriormente, la parte gerencial o la parte de los jefes es muy importante ahí porque ellos son los que le van a liderar todo el esquema de trabajo de un ESCT, ¿no? Todo el esquema de trabajo de forma en que hay un feedback de información, tanto para la parte de los primeros pisos de la empresa como de la parte gerencial o de la parte alta de la empresa. ¿Ok? Este es un tema muy, pero muy importante, el liderazgo en el tema de la investigación de accidentes de trabajo, en la parte de la ejecución de órdenes del empleador y la ejecución de una labor bajo su autoridad. Son temas muy, pero muy importantes que los vamos a detallar a continuación. Asimismo, un accidente. Un accidente leve o accidente incapacitante. Accidente leve, ¿cuál es su definición? ¿No? Es un suceso cuya lesión o resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Es decir, un accidente leve, por ejemplo, un trabajador está martillando, está agarrando el martillo, la acción de martillar, obviamente, y por el golpeteo del ladrillo, quizás rebota en la madera y le cae al dedo. ¿No? Es un accidente leve, ya es un accidente, no es un incidente. ¿Por qué? Porque obviamente ya no va a poder hacer las funciones básicas, como por ejemplo agarrar un martillo adecuadamente porque va a sentir dolor e hinchazón. En este caso es un accidente leve, ¿no? Ya no es un incidente. Por eso dice que es un suceso cuya lesión, porque un accidente, el grado significativo y de comparativa con respecto a incidentes son las lesiones. ¿Okay? Lesiones que pueden incapacitar o causar la muerte del trabajador, que es un tema muy importante en su diferenciación. Accidente leve, suceso cuya lesión
o resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Si es que el trabajador no retorna al día siguiente por un motivo de que se cayó de una plataforma de 1,80 m de altura y digamos que le tomaron los primeros auxilios y no consideraron otras cosas, además de un descanso médico de un día y el trabajador se reporta al día siguiente que no puede asistir a los trabajos porque tiene mareos, otras cosas más, obviamente que ya no se considera un accidente leve. Se tienen que hacer más estudios, pero sí la comparativa y la restricción es que un accidente leve es el máximo al día siguiente de sus labores, solamente un día, como 24 horas como máximo. ¿Okay? Un accidente incapacitante es un suceso cuya lesión o resultado de una evaluación médica da lugar a un descanso, ausencia justificada del trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido del accidente, ¿ok? Se reporta el día siguiente. O sea, se reporta ese día, pero para fines estadísticos se toma en cuenta al día siguiente del accidente. Para fines estadísticos nada más. Y es una lesión, obviamente, que requiere un tratamiento y una evaluación médica. Y es decir, que es más de un día porque es un tratamiento. Eso es un accidente incapacitante. Como su mismo nombre lo indica, es un accidente que va a no permitir al trabajador que cumpla sus funciones, digamos, operativas en el marco de su contrato de trabajo por un espacio de tiempo porque tiene un tratamiento médico evaluado por un especialista. En este caso, un médico ocupacional puede ser o un médico especialista en labores de esta envergadura, ¿no? Si es operativa, labores operativas, si es labores minería, con su respectiva especialización, que es de grado muy importante al momento de ser un médico ocupacional. Asimismo, accidentes, para poder englobar más el tema, las causas de los accidentes son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente y se dividen en falta de control. Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Las causas básicas son referidas a factores personales y factores de trabajo. O sea, hay muchos que son factores personales cuando ocurren, o la mayoría de causas cuando se hace un tema de investigación, donde se ven si es que ocurren las causas básicas, como por ejemplo factores personales, depresión, peleas o conflictos familiares, que son referidas a una índole personal, ¿no? Y a nivel introspectivo, y obviamente los factores de trabajo, que son las causas básicas, que también en cierto modo repercuten y van interrelacionados a factores personales. Como ustedes saben, ahora, más que todo, se ve el tema de habilidades blandas, se ve el tema del manejo de emociones, ¿no? El manejo de su liderazgo, tanto fuera de la organización como dentro de sí mismo y de su familia. O sea, personas que obviamente tienen un marco referencial de familia, digamos, que pueda repercutir en el trabajo, como por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en SGS, en una auditoría, un colaborador, colega mío, ingeniero de medio ambiente también, y tuvimos que hacer la auditoría para la parte de lo que es chimeneas, ¿no? Utilizando lo que es el EPA 5, ¿no? En materia de calidad de gases, ¿no? Para que no se pasen en lo que es los límites máximos permisibles, ¿no? Por ejemplo, una chimenea fuerte, obviamente de cantidad de gases muy tóxicos, ¿no? En gran medida, y que, digamos, era fiscalizado, ¿no? Fiscalizado por OEFA. En ese caso era una SEM, si mal no recuerdo. Fuimos a auditarla y, digamos, vimos que el colaborador, digamos, compañero de nosotros, nos dijo, como parte del equipo que yo estaba liderando, me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo subirme a esta chimenea porque con motivo de que me siento mal anímicamente y he tenido una discusión fuerte con mi pareja. Aunque ustedes no lo crean, de alguna forma, por más que tú seas un profesional, un grado de expertise increíble en tu trabajo, hay personas que realmente o nos cuesta o les cuesta, digamos, asumir una cuestión de liderazgo en la organización. Entonces, es ahí donde a veces los problemas, digamos, personales pueden afectar
a lo que es las condiciones de trabajo, ¿no? Podemos hacer mal uso de implementos, de lo que es EPPs, o digamos, podemos estar desconcentrados. Es por ello que al mismo momento yo dije, ya, ok, tienes este problema, te reportas a Lima con el gerente superior, yo en este caso era el jefe, te reportas con el gerente superior y le dices que obviamente estás pasando por este problema y no te sientes bien emocionalmente ni anímicamente, ¿ok? Estos son los factores que se hacen para evitar quizás una desconcentración, se cae de un andamio, muerte o accidente incapacitante, digamos, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que tener muy en claro si es que nosotros somos líderes al ver las causas básicas, analizar las causas básicas de nuestros colaboradores, ¿no? Si somos supervisores o somos parte del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. Ver los factores personales y lo que son los factores de trabajo netamente que tienen que ver con el aspecto logístico o de materiales EPPs que son parte, obviamente, del esquema o del aparato gerencial que nos suministra implementos de seguridad en el trabajo, que nos facilita o implementa capacitaciones, que nos facilita información, que nos facilita inducciones, ¿no? En cambio, factores personales son factores ya introspectivos, ¿no? De introspección de cada persona, digamos, de lo que pasa el día a día o de lo que es su familia, etcétera. Asimismo, también dice factores personales son referidas a limitaciones en experiencias, pueden tener fobias a la altura y lo mandan a un trabajador a trabajar en altura. Y tensiones presentes en el trabajador. O sea, hay múltiples tensiones que el trabajador está pasando en ese momento y nosotros debemos ser empáticos, ¿no? Debemos ser empáticos para poder, de alguna manera, ver qué factores pueden desencadenar un accidente de trabajo. Asimismo, los factores del trabajo son referidos al trabajo, las condiciones y al medio ambiente de trabajo, organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipo, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, etcétera. Como le dije anteriormente, pueden ser procedimientos, condiciones del área operativa, turnos de trabajo, obviamente un turno de amanecida, obviamente que el trabajador va a estar con sueño, ¿no? A pesar de que hayan cambios de horario y cumplan con sus horas de descanso habitual, pero obviamente trabajar de madrugada es muy complicado. Asimismo, también en maquinaria y equipos, si se encuentran en buenas condiciones de trabajo, dispositivos de seguridad o sistemas de mantenimiento. Asimismo, las causas inmediatas son aquellas debidas a los actos de condiciones subestándares, ¿ok? No son condiciones que están dentro de los procedimientos, son condiciones que adolecen varias empresas al no hacer su respectiva IPRC, al no hacer sus condiciones que el ambiente esté ordenado, por ejemplo, en un área de trabajo, donde puede ocasionar un accidente o incidente por el problema del desorden, ¿no? También, por ejemplo, manejar equipos que están en malas condiciones o que no hayan seguido un respectivo mantenimiento. Son causas inmediatas. Asimismo, las condiciones subestándares es toda condición en el trabajo, en el entorno del trabajo que puede causar un accidente, en el entorno del trabajo. Ya no forma parte solamente del trabajador, sino el ambiente donde el colaborador va a operar, ¿no? Sus funciones como parte de su trabajo. Y los actos subestándares, obviamente, es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Esta es parte ya del trabajador. Condición es parte de todo lo que es el área operativa, donde va a ser que está a cargo, obviamente, de la empresa. Y un acto subestándar es toda acción por parte del trabajador que incumple o hace una práctica incorrecta que no va de acuerdo al procedimiento y que puede causar un accidente. Como por ejemplo, el uso de arnés, se quita el arnés en altura o se desata un gancho del arnés por sentirse mejor, con menos calor, que le apriete mucho el cuerpo, quizás se saca la mascarilla por ejemplo, en minerías, hay muchos que, por ejemplo, entran a socavón y por el calor se quita la mascarilla. Es un acto subestándar, claro que sí, porque esto por el grado de exposición y referida al tiempo puede causar enfermedades. Asimismo, este es por parte de accidentes, ¿no? En tipos de accidentes de trabajo, como estamos viendo en este gráfico, pueden ser accidentes leves. Como vemos, accidentes leves, ¿no? Un pequeño, puede ser que haya martillado algo y el clavo le haya rozado y que si este trabajador era parte de trabajos manuales y operativos, obviamente que será descanso de 24 horas y nada más.
Asimismo, hay accidentes incapacitantes en el cual el trabajador puede perder una pierna, puede, digamos, ya no hacer las funciones que antes hacía en su trabajo, y la reinserción laboral es mucho más complicada, ¿no? Y ahí depende también el resarcimiento por parte de la empresa, es muy importante. Asimismo, hay accidentes mortales, como lo vemos en ese dibujo, que obviamente un manejo de equipo y sufrió una aparatosa caída, ¿no? Es lo que podemos deducir, y hay muerte, que es un accidente mortal, ¿no? Y accidentes incapacitantes, desmembrando en tres, pueden ser accidentes total temporal, parcial permanente y total permanente, ¿no? Y un accidente incapacitante. Es todo lo que, como dice la palabra, incapacita para realizar una correcta labor que antes hacía el trabajador. Puede ser temporal, si en ese caso hay una fractura de hueso, digamos que tiene que tener un tratamiento, ¿no? Un accidente incapacitante, un tratamiento de un tiempo determinado para poder reinsertarse al trabajo. Si es parcial permanente, obviamente que le va ya a adolecer gran parte del tiempo. Y si es total permanente, obviamente ya no hay otro caso en que el trabajador se hacía las cosas manualmente con el uso de los 5 dedos, obviamente que ya no va a poder hacerlo. Va a tener que ser reubicado o contar con otro tipo de trabajo que la empresa misma puede encargarse dependiendo de la metodología para saber el tema de investigación, cómo ocurrió un accidente o incidente de trabajo, cómo ocurrió el accidente de trabajo, investigando los posibles incidentes acaecidos a lo largo del tiempo y que no han sido reportados, y asimismo lograr si ha sido un acto o condición subestándar, que es el tema de investigación, ¿no? Esto también repercute mucho cuando viene SUNAFIL y comienza lo que es a fiscalizar todos los procedimientos que están respectivos en el trabajo, todos los registros, etcétera, etcétera. Asimismo, en los tipos de lesiones, tenemos una total temporal, ¿no? Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Parcial permanente es cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro o órgano de las funciones del mismo, y total permanente es cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional de un miembro o órgano, ¿no? Pueden ser, como le dije anteriormente, parcial permanente cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro, ¿ok? Y cuando es una total permanente es cuando genera la pérdida anatómica, funcional y total de un miembro u órgano. No de forma parcial, sino es prácticamente total. No va a poder hacer las mismas funciones que hacía antes. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique, lo que es una total permanente, ojo. A partir del dedo meñique ya se considera un tipo de lesión total permanente. Y un accidente mortal, claro está, es un suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerar la fecha del deceso, ¿no? En forma estadística en ese tipo de lesiones. Yo creo que muchos de ustedes han pasado también como supervisores o como parte del liderazgo de un comité de seguridad en el trabajo, muchos tipos de lesiones por parte de los colaboradores y de qué forma han sido tratados por la parte de gerencial, en este caso de los jefes, los gerentes, y cómo parte del comité de seguridad y salud en el trabajo, en forma democrática, han podido ellos establecer una metodología de investigación, ¿no? Parte gerencial, el comité de seguridad y salud en el trabajo y la parte para poder investigar el tipo de lesión que ha sufrido, ¿no? El tipo de lesión que ha sufrido, y de esta manera llegar a lo que es a una consecución de un resarcimiento básico por parte del colaborador. ¿Okay? Eso es muy importante en temas, aprender muy bien los tipos de lesiones y ver de qué forma el trabajador está dispuesto y el tipo de metodología de investigación para una correcta o un correcto resarcimiento por parte de la empresa. ¿Okay? Eso sí, ustedes tienen que tener todo el pleno conocimiento de la normativa y, como le digo, de todas las definiciones básicas en el contexto de la Ley de Seguridad en el Trabajo, para ver de qué forma ustedes pueden apalancarse o hacer prevalecer sus derechos, ¿no?
como colaboradores de la empresa, porque antes que todo lo que es la productividad está la vida de cada colaborador, ¿no? Y si en ese caso ustedes son supervisores o son presidentes de lo que es un comité de seguridad de salud en el trabajo, puedan ustedes liderar, digamos, todo el equipo, ¿no? En base a lo que son indicadores de seguridad y salud ocupacional y en base a estadísticas para ver de qué forma la empresa se está liderando en ese tipo de accidentes, ¿no? Bueno, así como también están los tipos de lesiones que se deben ser bien claras y aprendidas, tenemos los actos y condiciones inseguras, ¿no? Actos y condiciones precipitan a hacer o a ocasionarse lo que es un accidente de trabajo, ¿no? Hay actos y condiciones inseguras. Por ejemplo, actos y condiciones inseguras, ¿no? Un acto es toda acción o práctica incorrecta del trabajo ocasionada por la persona que puede causar un accidente. O sea, un acto es toda acción incorrecta fuera de los procedimientos que están tipificados, ¿no? Pueden ser en un reglamento interno del trabajo o puede ser un procedimiento dentro del área operativa que el trabajador está elaborando y su respectiva charla de 5 minutos o sus capacitaciones o sus permisos de trabajo de alto riesgo. Ya, es toda acción o práctica incorrecta donde el trabajador o colaborador puede causar un accidente donde no se guíe con los procedimientos básicos de trabajo establecidos por especialistas, que obviamente han estudiado un sinfín de casos y han reportado lo que es incidentes y respectivos accidentes que pueda pasar si es que no se siguen las respectivas instrucciones en el uso de ciertos equipos por intermedio de la ejecución del colaborador. Este forma parte netamente del comportamiento del colaborador que está incorrecto en el trabajo, que es obviamente por la persona y un accidente. La condición insegura es toda condición en entorno del trabajo, en el medio de trabajo, que puede causar un accidente, como por ejemplo lo vemos, una escalera en mal estado que forma parte del sistema de equipamiento de una unidad de trabajo. No tanto la responsabilidad del colaborador, sino como parte de la logística o el sistema de logística que tiene una empresa. Acto, condición insegura, me van a generar lo que es un accidente de trabajo. Y obviamente esos temas son muy puntuales cuando se establecen metodologías de investigación. ¿Qué ha ocurrido? Un acto o una condición, ¿no? Una condición subestándar, por ejemplo. Se analizan mucho para ver el grado de responsabilidad que tiene tanto la empresa como el trabajador, a pesar que sean unos términos muy básicos, creo yo que a veces pasamos muy por alto estas cosas y no logramos respectivamente más importante que sea, si no, si no tenemos las definiciones claras de un acto y condición insegura, o no podemos identificar lo que ha pasado en un accidente de trabajo, que es lo que primero se tiene que hacer, si ha sido por condición de trabajo, o quizás las dos cosas juntas, no podemos hacer una metodología de investigación correcta por más que querramos. O sea, acá hay procedimientos básicos que son imprescindibles antes de hacer una metodología de investigación tan compleja. ¿Ok? Luego, una vez precisado lo que es un acto de condición insegura de un acto subestándar o condición subestándar, tenemos un ejemplo. ¿Cómo actúa lo que es las notificaciones de la SUNAFIL? En este caso, esto se encuentra en el artículo 82, donde me tipifica que el empleador, este artículo 82 se encuentra en la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo. Hay una notificación ya en el artículo 82, el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la ley y la identificación se realiza en consulta con los colaboradores, con la organización sindical o en este caso el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo según sea el caso. Y como vemos, es una de las medidas de prevención y protección que debe aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la ley. Acá vemos mucho lo que es uno de los 9 pilares fundamentales en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Uno de los pilares
Son los 9 principios básicos en el principio de protección y el principio de prevención por parte de la parte gerencial del centro de trabajo. Y como vemos, acá el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el que vela, obviamente, para que se cumplan todos estos requisitos y para velar, obviamente, por el bienestar de los trabajadores. Tenemos, el empleador en 24 horas debe reportar lo que es un accidente de trabajo mortal y también un incidente peligroso. Esto es muy importante porque a veces reportan solamente, como dije anteriormente, accidentes, pero en este caso, cuando es un incidente peligroso, y lo recalco acá, por parte del empleador, debe comunicarse a las 24 horas, porque es inminente que este incidente peligroso, obviamente, pueda llegar a cabo, o sea, potencial para un accidente quizás mortal. ¿Ok? Asimismo, hay centros médicos asistenciales para lo que es accidente de trabajo y enfermedades profesionales, de las cuales las enfermedades profesionales tienen 5 días hábiles de conocer el diagnóstico. Eso se encuentra en el artículo 110 del reglamento de la ley 29783 y en el artículo 82 de la ley 29783. Entonces, hay dos artículos básicos, el artículo 110 y el artículo 82, para nosotros establecer lo que es el reporte de incidentes y accidentes, ¿no? En este caso, la notificación puede darse por medio, o sea, se da de frente al Ministerio de Trabajo por parte del empleador para que cada trabajador, digamos, sea atendido bajo los artículos de 110 y el artículo 82 que lo tipifican claramente, ¿no? Que el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud del trabajador en forma periódica. O sea, se hace un I+C adecuado. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley. Las medidas de protección y prevención como pilares fundamentales en el marco de la ley 29783, como parte de la prevención y protección, deben aplicarse de conformidad con ese artículo 50 de la ley. O sea, acá la identificación se realiza en consulta, ojo, con los trabajadores, con la organización sindical que cumple un rol fundamental por velar el correcto desenvolvimiento de un trabajador en sus plenas facultades mentales, emocionales y de salud. Asimismo, o el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso, donde todos en conjunto puedan lo que es identificar lo que es un accidente o un incidente peligroso, según ciertas metodologías y amparándose en lo que es un acto o condición subestándar para lograr ver la responsabilidad, ¿no? Pero lo que se busca claramente en una investigación de accidentes es ver la causa, ¿no? Ya la responsabilidad queda ya en el marco objetivo del tema de la metodología de investigación, pero obviamente no se tiene que prejuzgar o llegar a un enjuiciamiento antes de poder investigar de forma objetiva los actos o condiciones subestándares y hacer tu metodología de investigación, no buscando responsables, sino buscando la causa específica de por qué ocurrió ese accidente. Como le dije anteriormente en una clase pasada, no se busca por responsabilidad, sino se busca para hallar la causa fundamental en un marco de investigación, un esquema de investigación que es prácticamente objetiva. Aunado a ello, las notificaciones, según el artículo 110, la notificación a que se refiere el artículo 82 de la ley debe realizarse en los plazos siguientes. El empleador, los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurrido. Acá es muy importante. Ya, si se pasa 24 horas, obviamente que hay una sanción, porque el empleador se está reservando información. ¿Ok? Asimismo, el centro médico asistencial puede ser público, privado, militar, policial o de seguridad, etc. Los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente. Las enfermedades ocupacionales dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Y los empleadores tienen el deber y la colaboración en los centros médicos asistenciales relativo a facilitar información a su disposición que sea necesaria para que estos últimos cumplan con la notificación a su cargo. O sea, es muy importante esto, ¿no? O sea, en las notificaciones, ver el plazo de 5 días para lo que es enfermedades ocupacionales, saber cuántos días ustedes van a tener la respuesta para ver el diagnóstico si han sufrido un accidente y la obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física, psicológica del trabajador, suscitadas en el ámbito laboral. ¿Okay? Eso es muy, pero muy interesante ver
de qué forma se van a desarrollar todas las notificaciones y las respectivas artículos que van a proteger al colaborador en caso de accidentes o incidentes peligrosos. Del artículo 82 de la ley será efectuada en aquellos casos específicos que sean solicitadas por el Ministerio de Trabajo y la Promoción del Empleo. Asimismo, también vemos lo que es la investigación. ¿Qué tipo de investigación tenemos que realizar? En este caso, como vemos en la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL ve el tipo de investigación que la empresa ha realizado para poder hallar lo que es la causa de un incidente peligroso o la causa de un accidente. En este caso tenemos la investigación de accidentes e incidentes. Hay un proceso de identificación de los factores o elementos o circunstancias o puntos críticos que van a concurrir para causar los accidentes e incidentes. Es un proceso de identificación de elementos, circunstancias y puntos críticos. Puede ser identificación de factores elementales, factores personales, como le dije anteriormente, o factores de trabajo, circunstancias subestándares, actos subestándares y puntos críticos que van a concurrir a causar un accidente o incidente de trabajo. Esto es muy importante, como le dije anteriormente, una metodología de investigación no necesariamente se basa en poner una metodología tan compleja como, por ejemplo, el método de lo que es el árbol de causa efectos, de quizás los 5 por qué, o otros esquemas más complicados. ¿No? Lo que se basa es prácticamente identificar factores o elementos, circunstancias y puntos críticos. De acuerdo a ello, se desarrollan las metodologías de investigación, que es la primera línea donde se van a desarrollar para poder identificar lo que es un accidente e incidente peligroso. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permitir a la dirección del empleador tomar las medidas correctivas para prevenir la recurrencia de los mismos, para prevenir que vuelva a repetir otra vez un incidente peligroso o un accidente. Es de la investigación de accidentes e incidentes. O sea, primero factores o elementos, circunstancias y puntos críticos. ¿Ya? Antes de hacer una metodología de investigación, que es la parte donde se ve una red de causalidad, ¿ya? Que puede permitir, que va a permitir que el empleador tome las medidas correctivas adecuadas para prevenir la recurrencia de estos mismos accidentes o de incidentes peligrosos. Pero acá recalco lo importante que son los factores o elementos, circunstancias y puntos críticos como parte de partida en un tema de investigación o en una metodología para poder investigar lo que es accidentes o incidentes de trabajo. Si ustedes no tienen la simpleza o los valores que a veces sobrepasamos por saber más cosas en un SST, vemos que las definiciones son realmente importantes y a veces lo más básico es lo que se pasa desapercibido, ¿ok? Entonces acá debemos tener muy en claro todo el tema para poder investigar. Antes de cualquier metodología, investigar los puntos centrales como factores, elementos, factores personales, como por ejemplo discusiones familiares, discusiones de pareja, etcétera, antes del inicio de las labores, circunstancias, por ejemplo, condiciones que están bajo los parámetros de una organización en temas de logístico, escaleras en mal estado, equipos en mal estado que puedan hacer uso de un trabajador y pueda provocar un accidente, por ejemplo. Y puntos críticos, un mapa de riesgo donde se vea aquellos puntos, vale la redundancia, que me puedan generar, mediante un peligro, me puedan generar un riesgo de accidente. Entonces acá vemos las palabras claves, ¿no? Lo que son estos sucesos que pueden acontecer en esas tres esferas de principios básicos como factores, elementos, circunstancias y puntos críticos antes de hacer una metodología de investigación, que es la parte medular o importante que SUNAFIL siempre tiende a lo que es a analizar. ¿Okay? Porque la SUNAFIL siempre analiza todo lo referido a la normativa y también siempre se nos escapa, como parte de una fiscalización, los temas de definiciones, especialmente los temas que pasamos por alto por nosotros tener una metodología muy compleja o quizás tener un amplio repertorio en el tema de lo que es una metodología de investigación compleja, no nos basamos en lo más básico y quizás en lo más básico es en lo que siempre adolecemos. ¿Ok? Asimismo, en investigación, según el artículo 42, son funciones
del Comité de Seguridad en el Salud del Trabajo. Como por ejemplo, ¿cuál? Tenemos el artículo 42. ¿Cuáles son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Primero, conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Aquí es un tema muy, pero muy importante, un tema muy, pero muy importante ver el tema de lo que es este artículo 42, en el que la función del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no es solamente que los colaboradores tengan un cargo adicional a sus labores, ¿no? Que obviamente es un tema del grado de expertise que tiene cada uno de ellos, que sean presidente, que sea secretario, que tengan un cargo de liderar a las demás personas, que realmente no sea también por un mérito, ¿no? Por ejemplo, liderar nada más, ¿no? Sino que deben tocar temas muy importantes en temas de responsabilidad, el tema que son responsables en todo un grupo de trabajo, en liderar ello. Y con ello, y cada vez que ustedes toman un cargo de responsabilidad, como ser presidente de un comité de seguridad y salud del trabajo, tienen que conocer documentos, tienen que, por ejemplo, saber qué es un reglamento interno de seguridad en el trabajo, que es aprobar un programa anual de seguridad, programación anual de servicios de seguridad en el trabajo, participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica y evaluación de políticas, planes y programas de promoción de seguridad en el trabajo y de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Vemos acá el tema que es muy importante, las funciones que van a asumir como parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier empresa. No solamente es cuestión de ir a una reunión y ver que solamente el IPRC esté plasmado en la pared, sino marcar un liderazgo exhaustivo, ¿no? En el tema de investigar si el programa anual de seguridad en el trabajo se está dando de una manera correcta y de manera de influenciar a los colaboradores para que puedan seguir las charlas indicadas, para que puedan asistir de la mejor manera y si aquellos que no asisten, marcar el liderazgo, ¿no? Hacer por ejemplo, carteles informativos, tener más reuniones con el equipo para que ellos puedan asistir a los objetivos que brinda de capacitaciones en un programa anual de seguridad en el trabajo. De repente hay programas de capacitación en lucha contra incendios, en primeros auxilios y las personas no quieren ir porque no les interesa. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos el grado de responsabilidad como parte del Comité de Seguridad en el Trabajo para poder velar por el cumplimiento de esos objetivos que se encuentran dentro del programa anual. Asimismo, participar en la aprobación de políticas, planes y programas de promoción de seguridad. Tenemos que saber la diferencia, política, que son planes, que son programas, que son metas, que son objetivos, en lo que es en lo que es la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Pues si no sabemos eso, no estamos de acuerdo con lo que nuestra responsabilidad va a sobrellevar, ¿no? No podemos nosotros ingresar a un lugar sin conocer prácticamente dónde nos estamos metiendo. No podemos, como dije anteriormente, a veces, quizás en un tiempo ya van a escoger por vocación los que quieren liderar el área de comité de seguridad en el trabajo, porque tienen que, primero, estar a cargo de una normativa, tienen que leer, investigar, aparte del trabajo que estén haciendo. Si son supervisores contratados, obviamente ustedes están tratando con personas. Deben desarrollar habilidades blandas, aparte de conocer todo, una correcta implementación de un EST. Deben ver qué nociones se encuentran en un tema de investigación, qué metodologías de investigación son las más adecuadas en un problema, en un accidente de trabajo. Obviamente debe tener ese grado de responsabilidad en el reglamento interno de seguridad en salud de trabajo del empleador, leerlo, obviamente, ¿no? Y si en este caso adolece ciertas cosas, tienen que estar ustedes a disposición y tener el tiempo suficiente para que a la larga, si están trabajando en la misma empresa, puedan ustedes también desarrollar el tema de su responsabilidad como parte del comité. ¿Ok? ¿Y qué es lo que investigan ustedes como parte del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo? Según el artículo 42 de la Ley 29783, tipifica los peligros, los actos inseguros, condiciones inseguras, factores personales, factores de trabajo y causas raíces. Como le dije anteriormente, a veces nos quedamos en esto, nos quedamos en causas raíces. ¿Ya? En causas raíces vemos todas las metodologías a continuación, todas las metodologías sin siquiera saber qué cosa es peligro, sin siquiera saber qué es un acto o condición subestándar o insegura.
¿Qué son factores personales? ¿Qué tipo de factores personales hay? ¿Qué tipo de factores de trabajo hay? Y quizás vamos directo a las causas raíces y ponemos un árbol de causa-efecto y lo rellenamos en las causas cualquier cosa y los efectos muerte o accidentes. Pero en este caso no hallamos la causa fundamental de un accidente o un incidente. Es por eso que siguen pasando todas las cosas, porque no identificamos bien, identificamos bien el problema, la causa fundamental, que quizás nos quedamos solamente en la orilla y no vemos lo que es la parte medular, ¿no? La parte medular del problema o de la causa raíz que se encuentra en un acto o condición subestándar, ¿no? En base a factores personales o factores de trabajo, que es el tema muy importante y es incluso lo más simple de investigar, pero a la vez lo más complejo cuando tratamos de deducir en el mismo campo donde se desarrolló la acción. Son definiciones muy claras, muy precisas, pero a la vez la identificación es compleja en el campo y ya hallando la identificación compleja, si son factores o actos subestándares o condiciones inseguras, factores personales, factores de trabajo, podemos recién de allí partir una metodología de investigación, porque tenemos que corroborar lo que ha sucedido en la realidad y no antes hacer un solo esquema de metodología de investigación, ya que son personas. Si son personas, a veces la metodología de investigación se escapa mucho, ¿no? A temas que nosotros podemos deducir, ¿no? Haciendo, por ejemplo, un árbol de causa-efectos o un sistema de los porqués, metodología de los porqués, de los 5 porqués, y digamos, no desarrollamos lo que son, por ejemplo, factores personales. Aquí se le va a ocurrir que un trabajador se haya caído con todo el arnés y todo de seguridad adecuado, si el empleador le da todas las condiciones básicas, los factores de trabajo adecuados y le da las condiciones seguras, sin embargo, el trabajador sufre un accidente, no ha hecho ningún acto subestándar, no hay condiciones subestándar, entonces el investigador, por parte del Comité también de Seguridad y Salud en Trabajo, identifica, oye, está bien, no hay acá nada, no hay el otro lado, no es por parte del empleador, no es por parte del trabajador, o sea, ¿qué aparte puede pasar? Factores personales, factores de qué? Emocionales, factores de, por ejemplo, estrés en el trabajo, tensión, problemas familiares, etcétera. Entonces, es ahí donde ocurre muchos incidentes peligrosos y accidentes, que es la parte más básica, inclusive la más medular, pero estamos tratando con personas, no estamos tratando con objetos ni con equipos de trabajo para hacer simplemente una metodología básica de investigación, sino que el ser humano es un complejo de infinidad de factores que involucran mental, fisiológica, etcétera, emocional, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos cómo el grado de investigación tiene que ver primero por los conceptos básicos para de allí irnos a lo que es una metodología de investigación que también son importantes, pero que se complementan a la larga para una correcta investigación. O sea, acá vemos el grado de responsabilidad en el tema de la metodología de investigación que forma parte muy importante en lo que es las funciones del Comité de Seguridad en Salud de Trabajo y también obviamente como parte de los colaboradores, por un lado, el Comité de Seguridad en Salud de Trabajo y si hay, por ejemplo, un partido mayoritario, ¿no? Un partido mayoritario de en este caso, Conjunto Federación de Trabajadores, que puedan, digamos, velar por los trabajadores colaboradores de una empresa, también tienen el grado de importancia adecuada. Asimismo, el empleador también. Entonces, es por ello que se considera como parte fundamental saber, en primer lugar, qué es un acto inseguro, condición insegura, factores personales, factores de trabajo y que son peligros asociados a ellos. Para después hallar las causas raíces según una metodología de investigación científica, ¿no? O según una metodología de investigación que en este caso está amparada bajo la normativa de la Ley de Seguridad en el Trabajo y su respectivo reglamento. Bien. Dicho esto, tenemos la metodología. ¿Quiénes están o qué personalidades, cuáles son los encargados de velar por un método de investigación? ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los encargados porque realmente se cumplan lo que es una correcta investigación? ¿Quiénes? Miren, como vemos acá, el empleador, representante de organismos sindicales, el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo y los trabajadores. ¿Ok?
Asimismo, estas cuatro personalidades están dentro de una investigación de accidentes y eso lo tipifica el artículo 92 de la ley 29783. Muchos dicen, bueno, vamos a reportar un accidente de trabajo. SUNAFIL viene y dice, a ver, ¿el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo ha hecho trabajo? Sí. El trabajador también, el empleador también. La organización sindical se queja y dice, a nosotros no nos han dicho que investiguemos. Es nuestro colaborador que también está ejerciendo funciones en esta empresa. Ok, ¿qué es lo que hace ahí? Una discrepancia, una falta de liderazgo. Pueden decir que ese accidente no ha sido bien investigado, que no están las personas que realmente sabían cuál era el procedimiento, ¿no? O cómo ellos velaban por los mismos trabajadores porque ellos también los conocían. Entonces, es ahí que el representante de las organizaciones sindicales son también un tema muy importante y de mucha jerarquía en la toma de decisiones y en la identificación de las causas raíces de un accidente y o incidente peligroso. Y como vemos, la investigación de accidentes está en el empleador, que también tiene que ir a identificar lo que es un accidente, la organización o representantes sindicales, el comité del SST y los mismos trabajadores. En esta investigación, como vemos en el gráfico, debe ser comunicada a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. O sea, esta investigación debe ser comunicada, ¿no?, a lo que es a la entidad de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, la SUNAFIL puede pedir lo que es la metodología de investigación. ¿Qué metodología han utilizado? Bajo el artículo 92 de la ley 29783. Por ejemplo, ¿qué me dice el artículo 92? Que la asignación de puestos de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la ley, debe de considerar los factores que puedan afectar a los trabajadores con relación a la función productiva. Asimismo, cuando la trabajadora se encuentra en un periodo de gestación o lactancia, se debe cumplir con lo estipulado de las normas respectivas. Esto hace énfasis, por ejemplo, a lo que es factores que pueden afectar a los trabajadores en relación a la función reproductiva. Por ejemplo, mujeres que van a trabajar, obviamente, con cierto grado de, ¿no?, de gestación, y asimismo pueden cumplir con lo estipulado de las normas respectivas y le ocurre un accidente, un incidente. En este caso es un tema muy importante para lo que es la asignación de puestos de trabajo, conforme al artículo 59 de la ley, como un ejemplo que debe considerarse en materia de lo que es investigación de accidentes e incidentes, ¿no? ¿Qué grado de importancia se requiere, ya que un ser humano vulnerable que está en ese momento y que tiene, digamos, puede sufrir un accidente de trabajo o un incidente, y esa investigación debe estar en síntesis, englobada bajo el Comité de Seguridad como parte de investigación, los trabajadores, representantes sindicales o el empleador. Se encuentra esto dentro del artículo 92 de la ley 29183, que aparte de esto, que son como herramientas fundamentales para poder identificar, por ejemplo, personas gestantes, personas con discapacidades, personas, por ejemplo, que tienen un miembro amputado, y digamos que sufren otra vez incidentes o accidentes, puedan de esta manera ver en el marco de desarrollo de investigación cuáles o qué personalidades están de acuerdo para poder desarrollar una correcta investigación de accidentes, ¿no? Y esta investigación debe ser comunicada a la autoridad competente. Ahora bien, de estos cuatro, ¿cuáles ustedes consideran que deben ser lo más importante, ¿no?, en una investigación de accidentes, ¿no? Obviamente que los cuatro son muy importantes, pero yo creo que hay un grado de responsabilidad mucho más alto que se llega a dar por medio de responsabilidad y el tema de liderazgo en una organización. Yo creo que hay una personalidad mucho más adecuada allí que se logra ver que es más importante. Yo creo que por parte, si los cuatro son importantes, obviamente que el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo debe ejercer un rol de liderazgo por parte también del empleador, pero creo yo que el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo debe ser o debe marcar los pasos a seguir en un tema de investigación. ¿Por qué? Porque están a cargo representantes tanto del empleador como de la parte del colaborador en un sistema democrático, donde ellos tienen que velar, obviamente, por una correcta investigación. Un tema de liderazgo, un tema de llevar la batuta en esos casos, en temas de investigación y en temas asertivos para poder lograr una correcta identificación de las causas raíces de un accidente de trabajo, sea por un acto, condición subestándar, o de repente sean por factores externos,
que puedan, digamos, desarrollarse o causar un incidente o accidente. Asimismo, ¿qué es una investigación? ¿Cómo vemos? ¿Qué es una investigación? ¿Cómo investigar? Para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo deben tenerse en cuenta lo siguiente. Deben tenerse en cuenta lo siguiente. A ver, ¿qué es? Primero, reportar de forma inmediata el suceso por parte de la parte gerencial. Asimismo, reportar todas las evidencias posibles en el momento real donde ha ocurrido un accidente. Contar, ojo, esto es muy importante, con una metodología de la investigación. Si no contamos con una metodología de la investigación básica, no podemos nosotros desarrollar respectivamente la identificación de las causas raíces de un accidente o incidente. Y como dije anteriormente, la metodología de investigación es importante, obviamente que sí. Ya, la metodología, que se pueden hacer varias metodologías, se pueden hacer varias metodologías, pero creo yo que analizando actos y condiciones subestándar desde el principio o identificando en un accidente o incidente de trabajo, se pueda llegar a tener un criterio mejor para desarrollar una metodología de investigación. ¿Ok? ¿No? O también podemos aplicar lo otro, ¿no? La metodología unido con lo que es actos o condiciones subestándares que se forma de manera correcta para lograr la identificación de las causas raíces del accidente o incidente peligroso. Pero es así, a veces nosotros plasmamos o a veces nosotros podemos pasarnos por alto las cosas más obvias, las cosas que son más básicas, ¿no? Como factores personales, factores discusiones, factores anímicos, y realmente perdemos lo que es la esencia del ser humano, ¿no? El ser humano ya es, o sea, es un ser humano, no es una maquinaria, no es un equipo, es un colaborador, ¿no? Es parte de la forma orgánica, de la estructura orgánica de una empresa y por lo tanto debemos verlo en todo su integridad, ¿no? Tanto de aspectos mentales, emocionales, tanto de recompensas por parte de la parte gerencial del colaborador, etcétera, etcétera, y muy aparte de lo que son las condiciones que brinda la empresa donde desarrolla su actividad. Asimismo, identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces. Eso se va en varias metodologías, como el árbol de causas y efectos, o el tema de los 5 por qué, la metodología de los 5 por qué también. Establecer e implementar las acciones correctivas, obviamente después de haber identificado las causas del incidente peligroso o accidente, se van a desarrollar las acciones correctivas, ¿no? Para poder evitar, ¿no? La redundancia de acciones o que se siga efectuando los mismos incidentes peligrosos causando lo que es accidentes, ¿no? Entonces, acá se logran las acciones correctivas, que son elementos fundamentales para poder, en este círculo virtuoso del EST, mejorar progresivamente el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, un tema muy importante en todo este sector de seguridad y salud en el trabajo, de toda esta área de investigación, ¿okay? Y esta área muy importante de responsabilidad. Entonces, acá vemos las partes medulares importantes, ¿no? Reportar, recopilar, contar, identificar y establecer políticas o acciones correctivas, ¿no? Primero se reporta, luego se recopila evidencias posibles, que es la primera línea donde vamos a nosotros a plasmar una metodología de investigación de acuerdo a las evidencias posibles encontradas. Plasmamos una metodología de investigación de acuerdo al evento o suceso que ha ocurrido. La metodología de investigación tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros podemos tener como suceso. Digamos, este suceso ocurrido está en tal empresa, es MIPE, es gran empresa, qué tipo de evento ocurrido. Entonces nosotros tenemos una metodología de investigación adecuada para ello. Asimismo, identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces y establecer e implementar unas acciones correctivas con respecto a poder solucionar el tema de incidentes y accidentes, ¿no? Ver las causas raíces o fundamentales sin perder, obviamente, de punto de vista la objetividad en las definiciones más básicas como actos, condiciones subestándares, factores personales, factores externos, etcétera, etcétera. De la parte más básica, creo yo, y llegar a una parte ya compleja como el tema de lo que es la metodología de investigación. Asimismo,
tenemos el árbol de causas y efectos como parte de una metodología de investigación, ¿no? Es un tema muy conocido ya, el árbol de causas y efectos, y es muy conocido también la forma en que esta metodología ha ayudado a bastantes empresas a lo que es este reporte, primero a identificar, primero, perdón, a reportar, identificar, implementar y luego corregir lo que es un incidente o accidente de trabajo. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, el árbol de causas de accidentes por volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento parizaje de cargas. Tenemos el árbol de causas. Como por ejemplo, tenemos golpe trabajador por caída de altura. Trabajador se cae por altura. Hay una pérdida, muere el trabajador, pérdida. Entonces, y se narra la descripción del evento que ocurrió, el suceso. Por ello es que el suceso es tan importante para poder enmarcar nuestra metodología de investigación. Esa es muy importante, la descripción, que tiene que ser de la manera más objetiva posible. No se puede hacer una descripción de una manera laxa o una manera prejuzgada. ¿Okay? Tiene que ser una investigación de una manera objetivamente donde se puede desarrollar lo que es una correcta metodología de investigación. No se puede prejuzgar lo que es la responsabilidad ya prácticamente en la mente, sin antes poder investigar y sin antes hacer una metodología de investigación adecuada. Es por ello que se desarrolla una descripción básica de acuerdo, por ejemplo, el pérdida de golpe de trabajador por caída de altura, muerte. Descripción, por ejemplo, el día de marzo del 2013, trabajadores de una empresa contratistas se encontraban reforzando la rejilla del pasillo central del segundo nivel de la nueva planta UFRO como parte de la construcción, montaje y puesta en marcha de las obras requeridas para la implementación del sistema de agua del proyecto Plan Maestro de Servicios. Y se produce lo que es la caída de altura de ese trabajador. ¿Okay? Entonces, hay un incidente, ¿no? Volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento parizaje de cargas. Se vuelca un andamio y se cae el trabajador y muere, hay una pérdida. Entonces, ese es el incidente. En este caso, es un accidente ya básicamente fatal, ¿no? Una pérdida. Y se dan las causas inmediatas. Como parte de las causas inmediatas como primer nivel para llegar a las causas raíces o básicas. Primero se da exceso de confianza por parte del trabajador. Yo pregunto, exceso de confianza, ¿qué cosa es para ustedes? Exceso de confianza. Pueden alzar la mano, pueden debatir. ¿Qué es un exceso de confianza? Aparte dice, no se identificaron todos los riesgos existentes. Luego es falta de una línea guía para el ascenso acá, no sé, paralelos, creo que es parte de lo que es los andamios, no lo digo distinguir bien. Luego tenemos como causas básicas, aparte del exceso de confianza, me dicen que el trabajador tiene falta de procedimiento específico para la actividad realizada. O sea, hay un exceso de confianza y como causa de ello, hay una falta de un procedimiento específico para actividades realizadas. Asimismo, si no se identificaron todos los riesgos existentes, hay una falta en los controles administrativos. Obviamente que me nombra lo que son los riesgos que pueden acontecer a un trabajador. Y si es la falta de una línea guía para el ascenso, en este caso de los trabajadores a altura, hay una baja percepción de riesgo por parte del trabajador. Entonces ahí se ven las causas básicas que originaron las causas inmediatas y me produjeron lo que es un incidente peligroso y una pérdida por parte de la vida del trabajador. Entonces, acá vemos que es un exceso de confianza, que son falta de controles administrativos y como vemos acá, hay muchos casos donde deducimos qué es lo que ha pasado, que generalmente a veces hay personas que ni siquiera han ido a la escena donde ocurre el accidente y puedan poner esto de una forma conceptual, de una forma según la metodología, entre comillas, pero no han averiguado exactamente qué es lo que pasaba en realidad por la cabeza del colaborador, ¿no? Es un tema muy debatible, ¿no? Pero en sí la metodología que se desarrolla es la que se plasma ahí, ¿no? Es una metodología que busca causas raíces y la metodología es que tiene que llegar a la causa raíz o fundamental, ¿no? Haciendo unas repreguntas
buscando las causas básicas o raíces. Desde la primera causa que vemos en la primera línea de por qué ocurrió ese incidente, que son causas inmediatas, poner las causas básicas, ¿no? Haciendo una repregunta a las causas inmediatas. ¿Cómo ocurrió el exceso de confianza? Por falta de procedimientos, en este caso, y todo lo demás, ¿no? ¿Qué me ocurre un exceso de confianza? ¿Por qué? Porque al saber el trabajador ya los procedimientos cree saberlo todo. Y dice, no, esos procedimientos, toda mi vida he hecho esto de acá y nunca me ha pasado nada. Hay un exceso de confianza por los años de trabajo, por los procedimientos que he seguido, y ya prácticamente se olvida. Y en este caso, hay un exceso de confianza que puede ocurrir un accidente peligroso. De como vemos, exceso de confianza es lo que nosotros deducimos de lo que pueda pasar un incidente peligroso. Pero no es lo que ha pasado en la mente del colaborador, ¿no? Y podemos prejuzgar a veces de decir, ha ocurrido esto por según mi metodología, según lo que yo pienso, más no es lo que el colaborador ha tenido como factores internos, ¿no? En factores personales o factores de trabajo. En los dos lineamientos que le dije anteriormente, que se deben deducir antes de cualquier metodología para poder evitar estos errores que vemos en el árbol de causas y efectos, donde nosotros plasmamos a veces lo que nosotros juzgamos o entre comillas suponemos. Y en el grado de suposición están los más grandes errores. Si suponemos cosas de cómo pensamos, de cómo piensan los demás, y no llegamos a hacer una metodología adecuada y básica en este tipo de causas y efectos de este árbol de causas y efectos, de esta metodología, puede haber unos sesgos de investigación. Bueno, asimismo tenemos el otro ejemplo, ¿no? Quemadura en segundo y tercer grado, contacto con fuego. Tenemos también las causas que se produce con contacto con incendio, y contacto con incendio dice, existe una mezcla inflamable como causas, una de las causas inmediatas, como causas secundarias, se hace uso del mismo recipiente para recolectar todos los residuos, y como causa básica se cuenta con estándares para el manejo de sustancias químicas. No se encuentra con estándares de manejo de sustancias químicas. Es por ello que ocurre, lo que ocurre es que se utiliza o se recolecta o se va a almacenar los residuos en recipientes que están con sustancias químicas que me van a generar una mezcla inflamable. Esto ocurre, o puede ocurrir un contacto de incendio, y luego puede ocurrir una quemadura de 2 o 3 grados dependiendo de la exposición que tenga el trabajador. Entonces ahí se ven todo el aparato de lineamiento de causas inmediatas, primarias, secundarias, hasta llegar a las causas básicas primordiales, que lo vemos obviamente diversos causas y efectos que son algo que descriptivo, que se describe lo que es lo que ha ocurrido, el incidente o accidente de trabajo, y se describe lo que es el incidente exacto que está después de la descripción, y se reúne todas las evidencias disponibles de las causas inmediatas y las causas básicas, para lograr de esta manera el mayor análisis de la identificación de peligro, de la identificación de los accidentes de trabajo. Pero previamente a eso, como les digo anteriormente, a veces suponemos muchas cosas y no podemos nosotros realizar este árbol de causas y efectos sin tener en pleno conocimiento de qué factores han ocasionado ello, si es condición o acto subestándar, porque recuerden que en las diapositivas anteriores vemos que no tan solo el comité tiene que lograr la identificación en el área donde ocurrió el accidente o incidente, también tienen que ser trabajadores. ¿Y por qué el trabajador también tiene que ser? Porque de repente parte del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo no conoce al trabajador. Quizá hay un colaborador que forma parte de los trabajadores o que forma parte del partido sindical que conoce a este colaborador y sabe qué factores personales pueden haberle pasado por la mente a este colaborador y causar un incidente o accidente peligroso. Y no estar culpándole a la empresa, en este caso que es una condición insegura, que podemos suponer que puede haber ocurrido un acto inseguro por parte del trabajador y simplemente es una cuestión emocional. Por eso es que hay un conjunto de colaboradores, aparte del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, como también los trabajadores que conocen al mismo colaborador, parte de la organización sindical, la parte del empleador, etcétera. Entonces, acá vemos un conjunto de actores que van a poner objetividad en la identificación de este accidente de trabajo. Por eso es un esquema muy importante de objetividad cuando se encuentran los actores relacionados al tema de investigación, y poder optar por una metodología básica, no sin antes ver las cuestiones de no suponer
eventos que puedan acontecer para que se ocasione o se haya producido este accidente de trabajo sin antes conocer en realidad sin antes conocer la realidad y lo que pasó en el momento del evento. ¿Okay? Asimismo, tenemos un caso de estudio. ¿Están ahí, alumnos, por favor? Les doy un tiempo para que puedan leer y podamos debatir, a ver, para poder unir conceptos, para poder unir normativas, para poder pensar y analizar un poco el tema del SCT, ¿no? En una situación real, ¿no? De lo que ha ocurrido. Tenemos ahí un caso de estudio, quizás los que quieren intervenir, los que vean en este caso qué factores han acontecido allí, qué factores, qué principios básicos de la Ley de Seguridad en Salud de Trabajo se puedan plasmar ahí, cuál es la parte de responsabilidad del empleador, de los colaboradores, ¿no? ¿Qué medidas o qué procedimientos han obviado ahí por parte de los empleadores? Sería de gran información por parte de ustedes, ¿no? Que también sepan cómo debatir esta clase de accidentes, ¿no? Y de qué forma pueden ustedes analizar cómo se investiga un accidente o incidente peligroso. Le doy un tiempo para que puedan leer rapidísimo para poder debatir de acuerdo a ciertas preguntas que les pueda hacer. Digamos, a los que quieran participar, no me alzan la mano o intervienen para poder escucharlos. Un tiempo a ver, estamos, 20. ¿Será unos 4 minutos, puede ser? Algo breve y rápido. Franz López, sí, ¿alzaste la mano? Buenas noches, Franz. Si puedes intervenir, no hay ningún problema. Bueno, estamos pasando lo que es el caso de estudio, un recuento de lo que pasó, para los que quieren intervenir, para los que quieran debatir un poco, para poder plasmar algún marco normativo que ha adolecido en este accidente mortal, obviamente, donde se han ocurrido 4 pérdidas humanas. Esto sucedió en Ventanilla, donde 4 trabajadores de un chifa fallecieron por asfixia tras inhalar gases tóxicos de pozo. Como vemos, según el párrafo dice, un total de 4 personas, trabajadores de Chifa Chinlong, fallecieron tras inhalar gases tóxicos de un pozo séptico, mientras realizaban trabajos de limpieza en el interior del recinto. Hasta el lugar llegaron los bomberos, quienes intentaron socorrer a las víctimas, pero fue demasiado tarde. ¿Okay? Por otro lado, otro de los trabajadores del Chifa indicaron que sus compañeros se encontraban en el sótano y ellos en su hora de almuerzo cuando sucedió todo esto. Los fallecidos fueron identificados como Mayra Kulki Cóndor, Huira, bueno, etcétera, ¿no? Y Jairo Carrasco, que en paz descansen. Por otra parte, los otros 2 serían de nacionalidad venezolana. Según versión de los parientes, los empleados eran obligados a limpiar el pozo séptico pese a ser una función de especialistas. Ojo, es muy importante cómo lo enmarca este caso de estudio, ¿no? La redacción de un periódico que siguió este tema de investigación. Que los empleados eran obligados a limpiar el pozo séptico pese a ser una función de especialistas. Entonces, es ahí donde obviamente ya les estoy dando algunas cuotas
o algún avance de quiénes pueden ser los responsables, ¿no? No sin antes, obviamente, debatir y un poco, según la Ley de Seguridad Nacional del Trabajo, su reglamento, ver de qué forma ustedes pueden argumentar cuál es su punto de vista. ¿Qué punto de vista tienen ustedes o qué carácter crítico tienen ustedes de acuerdo a este caso de estudio, ¿no? No hay ningún problema si pueden intervenir, no hay ningún problema. Terminar. Bueno, en el caso de estudio, como vemos, 4 trabajadores que fallecieron tras asfixia. El caso de estudio se fue en este chifa, Chin Long, conocido, ¿no? El dueño del local pidió a 2 de sus trabajadores que se encarguen del proceso de limpieza de esa zona en su centro de trabajo. A pesar de este tipo de labor, solo la deben efectuar personas especializadas con el equipamiento adecuado. Ojo, ahí en rojo está personas especializadas con el equipamiento adecuado. Ojo, si han muerto, obviamente que no han tenido los procedimientos básicos peligrosos o de accidentes que puedan haber ocasionado ello. O quizá hay incidentes peligrosos, pero no han tenido una matriz y per se, o no han tenido un seguimiento de registros que ellos puedan haber seguido para ponerse a resguardo, que no pueden entrar sin tener los implementos de seguridad adecuados, como los EPPs adecuados, pueden ser respiradores, casco, etcétera. Asimismo, ellos también sufrieron rápidamente los efectos de los gases tóxicos que existen en ese lugar y se desmayaron hasta perder la vida. Obviamente vemos que en un pozo séptico los gases principales son el metano y el dióxido de carbono. ¿Okay? Es decir, esto baja la concentración de oxígeno hasta llegar a cero, inclusive. Entonces, es por ello que ellos, al entrar a ese pozo séptico sin las medidas, condiciones de seguridad de salud de trabajo, ingresaron y lastimosamente se quedaron sin oxígeno y perdieron la vida. Para realizar otro tipo de labores que no era de su competencia ni estaban preparados adecuadamente para ello. O sea, aparte, ellos no estaban preparados ni eran área de su competencia para poder realizar ese trabajo porque no eran especialistas, eran otro tipo de labores que ellos estaban realizando. Además, sabiendo el peligro que corrían por los gases tóxicos, los mismos policías que llegaron al lugar no querían entrar, pues sabían los peligros a la salud, que eso trae si no se toman las medidas de cuidado respectivas. Asimismo, como un tema muy importante, Sunafil confirmó que 3 de los 4 trabajadores que laboraban en el Chifa que fallecieron no estaban registrados en planilla. Ojo, Sunafil, pum, planilla, no estaban en planilla, no cumplía, obviamente, el Chifa de las condiciones mínimas en materia de seguridad en el trabajo, ¿no? Era de manera informal, atendía a los otros trabajadores. Y es más, si a un trabajador lo tienes de manera informal y lo haces trabajar ahí y exponerse a ese riesgo, imagínate las consecuencias, ¿no? O sea, el grado de responsabilidad, el grado que adolecía la responsabilidad de este chifa, ¿no? Las materias inspeccionadas fueron, uno, ¿qué cosa? Per se, no hay per se, formación y formación de seguridad en el trabajo, no hay formación de capacitaciones, por eso es que los trabajadores fueron y no sabían a qué se estaban exponiendo. Otro, gestión interna de seguridad y salud de trabajo. No había gestión ni investigación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos. Un tema muy importante que hemos visto. No hay una investigación de incidentes peligrosos. Seguramente esos trabajadores ya tenían otros incidentes peligrosos. Quizás ya hayan sufrido de un ahogamiento, pero no a un grado de profundidad. Y obviamente esos incidentes peligrosos se han ido acumulando y ha ocurrido lo que es este desenlace fatal, un accidente mortal, obviamente de pérdida. Conforme a las primeras investigaciones, esta microempresa tiene a 6 personas en planilla, de los cuales una que laboraba como cajera falleció y los otros 3 no estaban registrados. Vemos informalidad, vemos no uso de PPs, vemos que esos trabajadores no estaban preparados en su trabajo. Se donde les finalizar para sí,
principio es poner ingreso en este es un Se escucha entrecortado, ingeniero. ahí, por favor. Perfecto. Ya, ahora me escuchan. Sí. Sí, sí. No pasa investigan, se encuentran allí y el tipo de rubro que es. Tienen que encontrarme eso. ¿Qué metodología de investigación aplicarías en este caso según lo estudiado o analizado anteriormente? La metodología que es un acto inseguro, se ha ocurrido una condición insegura, qué factores personales, factores laborales y también qué metodología. Pueden hacer un árbol de causas-efectos y pueden hacer otro tipo de metodología que ustedes tengan en mente o puedan investigar. Asimismo, ¿qué equipo de protección personal debió utilizarse para la limpieza de un pozo séptico? Si ellos eran capacitados, ¿no? ¿De qué forma el empleador debió certificar a estos trabajadores o capacitarlos, obviamente, con el respectivo EPPs adecuados para poder realizar las funciones de limpieza de un pozo séptico? Si en este caso esos trabajadores servían, por ejemplo, para el área solamente de cuestiones administrativas, no podían obviamente servir para otros casos sin antes tener la capacitación y el consentimiento adecuado de ellos, porque su trabajo es su trabajo, ¿no? No pueden ellos poner al trabajador administrativo para poder realizar otros trabajos adicionales, porque eso se expone al trabajador, porque no tiene el grado de expertise ni las capacitaciones adecuadas. Pero, ¿qué equipo de protección personal debió utilizarse para la limpieza de un pozo séptico? Ellos adolecían de PPs. Asimismo, ¿qué materias relacionadas al sistema de seguridad en salud de trabajo basados en el reglamento de la ley 29183 deben ser investigados por SUNAFIL? En este caso, si en este caso hay un accidente mortal, SUNAFIL ha ido y ha pedido ciertas materias relacionadas según el reglamento de la ley 29183, como por ejemplo le dije anteriormente, que ya les dije un poquito para que lo han estado ahí leyendo. Uno, el IPRC, materias relacionadas. El IPRC no tenía. Han pedido IPRC, han pedido registro de incidentes peligrosos. ¿Cuántos incidentes peligrosos han tenido a lo largo del tiempo que ha desencadenado un accidente? Todas esas materias relacionadas al EST, de acuerdo al caso, lo leen, lo investigan según la normativa y puedan decir, y eso queda para ustedes, ya no es una tarea ni un trabajo, sino queda para ustedes, para que puedan saber analizarlo. Y la última pregunta, ¿qué hubieras hecho tú como supervisor del SCT para prevenir este suceso? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras un supervisor de un sistema de salud en el trabajo? ¿Qué hubieras hecho tú para prevenir este suceso, este evento, para poder prevenir la muerte de estas 4 personas? ¿Qué hubieras hecho tú en ese lugar? ¿Cómo hubieras implementado? ¿Qué hubieras pedido? Etcétera. Son preguntas muy interesantes para poder, ustedes ya puedan debatirlo entre sus colegas, puedan investigar más a fondo para el caso de incidentes y accidentes peligrosos. Bueno, estamos con la hora de 9:02, nos hemos pasado creo 2 minutos. Bueno, y ya se acabó lo que es la sesión de hoy día. Muy buenas noches con todos.